Bueno, nuevamente, buen día. Les doy la bienvenida en nombre de la Comisión de Transformación e Innovación Multimedia a esta última jornada de yo con la 58ª Asamblea 65. Vamos a tener aquí en la última charla nuestra audiencia. Y ahora sobre alianzas, sobre sinergias, sobre cadenas de producción, sobre economías de escala. Bueno, en definitiva, cómo hacer sustentables a nuestros medios en el actual contexto, un contexto que no está marcado solo por la pandemia y la cuarentena y los efectos económicos que esta tiene, sino fundamentalmente también por la profunda transformación que está viviendo nuestra industria. Y tenemos aquí a tres personas que están trabajando desde hace tiempo ya en esta cuestión. Marta Ramos, de la Organización Editorial Mexicana, Nahuel Caputo, del Litoral de Santa Fe, y Carlos Núñez, del Grupo Geneo de España. Como les decía, un tema complejo, difícil. Además de mi cargo de director de La Voz del Interior, tengo un cargo muy similar al de Marta Ramos en Cimeco, aunque con una estructura mucho más pequeña. Somos solo 5 redacciones con poco más de 200 periodistas, pero desde ese lugar puedo sí comentar las dificultades que implican llevar adelante un esfuerzo sinérgico aún dentro de un mismo grupo empresario. Más aún cuando se trata de alianzas de empresas distintas que empiezan a ver la necesidad de unir esfuerzos, de unir su trabajo, y no siempre es sencillo. Hay que producir un gran cambio cultural y también aprender a desprenderse y también aprender a convivir con otras culturas. Pero de todo esto van a hablar nuestros tres invitados de hoy. Le doy la bienvenida a Daniel Desain, que va a ser el moderador. Daniel Desain, de la Gaceta de Tucumán y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Daniel, el panel es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y poder moderar y presentar este panel que surgió del debate interno de ADEPA, donde en medio de esta crisis de la pandemia, donde hemos visto acelerarse muchísimas tendencias, algunas positivas, pero la mayoría dramáticas, como ha sido la caída abrupta de nuestros ingresos, la necesidad de modificar de un día para otro nuestra forma de trabajar. Eso nos generó muchísimos obstáculos, pero también aprendizajes, y poner nuestro ojo en la eficiencia de nuestros procesos, cómo hacer más con menos, y verificar que nuestro negocio definitivamente se va a achicar, y eso nos lleva más allá de acelerar en el espacio tecnológico. Hemos visto cómo se multiplicaron los lanzamientos de sistemas de suscripciones digitales, de membresías. Muchos de los socios de ADEPA en los últimos meses y en las últimas semanas incluso han incursionado dentro de este rumbo para empezar a generar vías alternativas de monetización. Pero lo cierto es que es necesario más, ¿no? Y dentro de esos caminos, de esos posibles modelos para nuestra industria, aparece la posibilidad de trabajar en conjunto, de buscar modelos asociativos, de expandir nuestra escala, de diversificar desde ya nuestras fuentes de ingresos con ingresos que provengan de la actividad periodística, pero también de otras actividades complementarias que empiecen a estabilizar un modelo de negocios que está muy afectado hace tiempo y que en estos meses de pandemia se ha deteriorado muchísimo más, ¿no? Y aquí tenemos 3 ejemplos extraordinarios. Creo que son de los mejores casos de Iberoamérica. Hace poco hablamos con Nahuel Caputo y con Carlos Núñez de estas cosas en privado, y pensé, esto tenemos que trasladarlo a un espacio más amplio, compartirlos con nuestros socios. Nuestra audiencia está conformada por gerentes, por directores periodísticos, y sobre todo por propietarios de medios de muy distinta escala, de nuestra asociación, también de otras asociaciones cercanas como la Asociación Nacional de la Prensa de Chile. Ahí veo colegas de Chile que nos están siguiendo, y me parece vital iniciar esta conversación. Bueno, ahora voy a hacer una presentación un poquito más formal y les voy a dar paso a cada uno de ellos para que cuenten de quiénes son, cuál es la característica de sus grupos, cómo ha sido esta experiencia frente a la pandemia, y luego iniciamos un diálogo entre todos.
Marta Ramos es la directora general de la editorial de Organización Editorial Mexicana, que es un grupo que tiene medio centenar de diarios. Marta estudió comunicación en la UNAM y antes trabajó en el Universal. Los presento a todos y después le doy paso a vos primero, Marta. Carlos Núñez es director general de ENEO, uno de los principales grupos de comunicación de España, con un fuerte componente tecnológico. Carlos es ingeniero en telecomunicaciones, tiene un MBA del IESE, ha sido emprendedor en Internet y trabajó en el sector energético. Nahuel Caputo es el CEO del grupo Litoral y de la consultora Arcadia, que fundó en 1996, y desde el 2006 adquirió la mayoría de las acciones de Litoral, y a partir de allí inició un proceso de expansión y diversificación que lo convierte en un caso de estudio dentro de nuestro país. Nahuel es también presidente de ADIRA, vicepresidente segundo de ADEPA, expresidente de SEMSI y expresidente de la Asociación de Dirigentes de Empresas. Bueno, te doy paso a vos, Marta, para que cuentes un poco más qué es la OEM, bueno, y cómo se pararon frente a esta crisis. Muchísimas gracias, gracias a todos. La verdad es que es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo. Traigo una presentación muy breve que quisiera compartir con ustedes, básicamente para mostrarles el tamaño de la OEM. Organización Editorial Mexicana es una empresa de muchos años que ha ido sumando periódicos. Entonces tiene periódicos desde hace 90 años a periódicos desde hace 15 años, ¿no? Somos 50 periódicos a lo largo del país, desde el norte hasta el sur. Uno de ellos es especializado en deportes. 3 son de corte popular. Tenemos 24 estaciones de radio, 44 sitios de noticias ligados básicamente a todos los periódicos y un canal local de televisión. Pero sí es importante para mí decirles que llevamos 5 años modificando el sistema de trabajo. Y digo 5 años porque no es de un día para otro. Logramos hacer un sistema centralizado en 5 redacciones donde se arman todos los periódicos. Eso implicó, por supuesto, una serie de decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos años. Además de eso, el portal de noticias está diseñado de tal manera que el hub de la Ciudad de México actualiza permanentemente su portal y los locales están nada más actualizando una parte de lo que les corresponde, de tal suerte que aún con el mínimo de gente siempre se vean los portales activos y con nueva oferta editorial. Estamos hablando nada más del lado editorial de aproximadamente 1,500 empleados. ¿Esto qué nos permitió? Nos permitió que al momento que llegó la pandemia, que aquí en la ciudad, aquí en el país fue el 23 de marzo cuando nos pidieron a todos que nos fuéramos a casa, en prácticamente 10 días tuviéramos a todo el mundo trabajando desde sus casas. Creo que la mayor complejidad estuvo en las conexiones de internet, que seguramente ustedes comparten, cuando la gente se iba a casa o no tenía internet o no tenía computadora, pero logramos movernos sin dejar jamás de sacar ningún periódico y nos permitió también nunca alterar horarios de cierre. Fortalecimos un hub de diseño, y lo hemos estado fortaleciendo estos años, que permite tener y estandarizar hasta cierto nivel todos los periódicos que tenemos. Entonces, todos en las páginas interiores son prácticamente iguales, partiendo de que quien lo lee en Tabasco no es quien lo lee en Chihuahua, ¿no? Y nos permite además compartir páginas completas. Si hay un muy buen reportaje que se publica en Acapulco, lo podemos prácticamente jalar y pegar a cualquier otro periódico y se ve como parte de la oferta local de información. Se generó una agencia interna de información que permitía este tráfico de notas entre todos los periódicos, de tal suerte que tuviéramos una visión desde cualquier estado de lo que estaba pasando en el resto del país. Y empezamos a generar verticales que nos empezaron a mantener en contacto con la gente con las complicaciones que implicó la pandemia, porque en muchos estados la prohibición de salir a calle llegó a tal nivel que no había forma de repartir periódicos ni de vender en calle. Incluso las suscripciones se complicaron y el nervio de la gente de que incluso el papel fuera a contagiarles nos bajó muchísimo la venta de papel. Entonces, lo que estuvimos haciendo fue fortalecer los podcasts, las redes sociales, los suplementos que teníamos los mandamos a internet. Muchos periódicos en ese momento los mandamos a internet. Pasamos 11 periódicos con una edición digital nada más
prácticamente de mayo a agosto de este año, y con eso nos fuimos, básicamente fuimos flotando hasta ver hacia dónde nos llevaba la pandemia. Finalmente, lo único que hemos tratado de mantener durante todo este proceso de cambio es la identidad local de cada uno de los periódicos. Es decir, la estandarización nos ha permitido, sí, hacer mucho más eficiente la forma de trabajo a nivel nacional, transparentar muchísimo el trabajo y la calidad editorial de cada una de las redacciones, pero cada portada, por ejemplo, se queda a definición y decisión del director y su diseñador en su propia redacción, para que nunca perdamos ese carácter local. Pongo aquí 3 ejemplos, pero pues en 50 periódicos ustedes pueden ver que hay 50 formas distintas de narrar las historias. A veces coincidimos en las notas, pero las cabezas nunca son iguales. Entonces siempre se mantiene como ese aire local, que es lo que hace a la OEM fuerte, ¿no? Esta manera de trabajar empezó a generar además la necesidad de sinergia con otras áreas, sobre todo en la pandemia. Y empezamos a tener reuniones, digamos, cruzadas con el área de publicidad, con circulación, web con publicidad, circulación con editorial, editorial con publicidad, para poder implementar nuevas formas de ingreso o de sostener la venta de periódicos durante este proceso. Y muchas de esas cosas que empezamos a experimentar durante esos meses seguramente quedarán para el resto de los meses. Y empezamos a fortalecer todo. Obviamente, como todos, empezamos a sacar un suplemento nada más para historias sobre COVID-19, que ha dado paso a otro que se llama Normal. Básicamente burlándonos un poco de que pues, lo normal ya no va a ser normal nunca, ¿no? Con historias que van más allá de la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis internacional, la crisis de seguridad, y que pudiera dar otro tipo de respiro a los lectores. Estos se encartan en todos los periódicos, es parte de la estandarización. Eso nos ha permitido, por ejemplo, que el periódico deportivo Esto haga también un suplemento deportivo que se encarte en el resto de los periódicos. En materia de costos, no implica nada más que aumentar paginación a la hora de imprimir, y eso lo decide cada editora de acuerdo, obviamente, a su porcentaje de publicidad y a sus ingresos y a su circulación, ¿no? Nada que sorprenda, pero nosotros hacia el término del segundo trimestre veíamos resultados tremendamente negativos. La venta en calle nos había caído entre 12 y 47%, de acuerdo a las restricciones que había puesto cada gobernador en su estado. La publicidad nos cayó hasta 75% en algunas plazas. La web aumentó 10% mínimo, porque nunca ha compensado, ¿no? Y lo que hicimos, lo que tratamos de hacer fue acelerar el plan de suscripciones a versiones digitales del periódico. Cambiamos 11 periódicos, como les contaba, de manera provisional a versión digital. Aumentamos la paginación en la oferta digital, e incluso hubo periódicos que estuvieron entrenando a sus lectores mayores a entrar a hojear el periódico en la versión digital. Los periódicos impresos todos redujeron paginación, esperando lo que vendría para el final del año. Nosotros vemos que la verdadera crisis aquí empezará hacia fines de año. Eliminamos secciones que no tenían razón de ser en ese momento, que eran deportes y sociales, y fue muy fácil hacerlo porque simplemente la paginación se controla desde la Ciudad de México. Y aquí nosotros acomodamos la paginación de los periódicos y los periódicos simplemente se imprimen y salen a calle. Y estuvimos tomando materiales que hacían los periódicos estatales para sus propias audiencias y los llevamos y los compartimos con otros como suplementos infantiles y demás. ¿Cuál es el saldo ahorita? De esas 11 editoras que mandamos a digital, 7 ya no regresaron a periódico impreso. No puedo decir que son decisiones finales, puedo decir que son decisiones hoy, ¿no? Si en un año la situación cambia, pues a lo mejor pueden regresar impreso, pero hoy apostamos a que esas 7 editoras están cambiando incluso su ritmo de trabajo para nada más quedarse como portales de información. Redujimos una redacción regional, de las 5 ya no hacen falta, tenemos solo 4. Varios de los suplementos comerciales que no han podido volver a arrancar
porque no está corriendo la publicidad como lo hacía a principios de año. Los dejamos nada más en versión digital y los que les vemos más posibilidad crecerán como verticales independientes, sitios que estarán ligados a todos nuestros portales de noticias. Las estrategias de venta están ahora más ligadas al área editorial, ¿no? Y pusimos reglas mucho más estrictas. No hay un suplemento más, no hay un aumento de paginación, no hay un anuncio sobre oferta, digamos, que se pueda hacer sin un control y una autorización del corporativo, para no estar dejando huecos que normalmente uno dejaba pasar cuando tiene tantos periódicos, para no estar dejando huecos que nos impliquen no estar aprovechando cada centímetro y cada espacio publicitario en web. Y se está haciendo un gran ejercicio para transparentar información interna. Creo que parte de lo importante en todo este proceso es que ahora todos los directores editoriales tienen una claridad sobre gastos e ingresos de cada una de sus redacciones. Gastos en nómina, gastos en papel, gastos en placas, gastos en tinta, gastos en circulación y cuánto está entrando. Antes era un asunto nada más de gerencias y ahora también ayuda en las decisiones editoriales que toman los directores, ¿no? ¿Qué vemos hacia lo que resta del año? Y seguramente en los primeros meses del próximo año, fortalecer el aviso oportuno, que normalmente los avisos de ocasión tienden a subir cuando hay crisis económicas, encaminarnos hacia suscripciones digitales, que es algo que todavía no hemos hecho y es en lo que estamos trabajando, y apostar por una oferta editorial más robusta. Y aquí sí quisiera yo decir que cuando hicimos todo este cambio de las redacciones regionales, estandarizamos el diseño de las páginas interiores y logramos armar en 5 redacciones 50 periódicos, obviamente se adelgazó la parte de editores, coeditores, formadores en todos los periódicos, pero no se recortó en reporteros, editores de video y editores web y fotógrafos. El hub de la Ciudad de México creció con reporteros de análisis de datos y con diseñadores. Entonces, no fue nada más una reducción, porque sí, fue una reducción muy pensada que tratara de nunca dañar la fortaleza de los contenidos editoriales, ¿no? Y ahora vamos muy encaminados a un esquema de la experiencia de usuario, desde redes sociales, desde newsletters, desde el impreso, nuevas formas de acercarnos, nuevas formas de suscripciones, desde la página web. Y evidentemente habrá gente que ya siga su trabajo en casa. Nosotros no vemos que el 100% de la gente regrese a trabajar a las redacciones. Vemos que incluso hay gente que es mucho más productiva desde casa y que nos está generando un tráfico permanente. Lo demás, pues la verdad es que lo que venga. No podríamos, diría yo, todavía hacer una conclusión de qué nos deja esta pandemia ahorita, pero esto es lo que hemos visto hasta ahora. Nos ayudó mucho, sí, que ya llevábamos 3 o 4 años operando estas redacciones regionales, que habíamos terminado hacia diciembre del año pasado y estábamos aún detallando algunos puntos, cosas que se tuvieron que acelerar estos meses, pero evidentemente fue lo que nos permitió salir estos meses adelante. Daniel, gracias. Muchas gracias, Marta. Muy interesante el caso. Bueno, ahora le voy a dar el pase a Carlos para que nos cuente qué es Eneo, que hable de su grupo, pero también que nos cuente, Carlos, de Alliance, que es el nuevo proyecto asociativo que incluye a otros medios que no están en el grupo y es un caso muy interesante para nosotros. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes, buenos días a todos. Tengo la pantalla puesta, ¿no? Entiendo que sea... Vale, perfecto. Sí, pues les cuento un poco descripción de lo que es el grupo Eneo y el proyecto en el que estamos trabajando, que va muy en línea precisamente con el título de la conferencia. Eneo es un grupo, es el 6º grupo editorial y tecnológico en España. La cabecera originaria es el Heraldo de Aragón, que es un periódico regional, líder en la región de Aragón, en España. Y es el origen del grupo. De hecho, este año cumplimos 125 años. Básicamente, lo que hemos venido trabajando en los últimos 5 años es la transformación del grupo,
puesto que el grupo, un periódico de tirada, estamos en torno a los 20.000 ejemplares diarios, 20-25.000, pues la viabilidad de un periódico cuyo mix es fundamentalmente papel y que no tiene capacidad o escala para atacar el mercado digital, pues está muy comprometida, ¿no? Dado la evolución que está teniendo el entorno y el mercado. De hecho, todo el tema de la COVID lo que ha supuesto ha sido una aceleración del proceso de declive gradual que estábamos teniendo en nuestro canal papel. Para que hagan una idea, los últimos números nuestros en cuanto a difusión de pago, hemos calculado que hemos caído desde de enero a agosto y el mismo periodo del año pasado un 18%, sobre una caída vegetativa que teníamos año a año del 5%. Es decir, esto significa que estamos ahora, hemos adelantado 3 años, estamos como si estuviéramos ahora en el 2023, con lo cual tenemos que acelerar y correr mucho más en lo que es la digitalización de nuestros medios. Entonces, eso es un poco como contexto del grupo. La fisonomía de nuestro grupo, como les digo, tenemos un medio regional que es Heraldo de Aragón y luego una plataforma editorial a nivel nacional donde tenemos 20 minutos, que es el top 5 en audiencia digital y top 1 en papel, aunque es prensa gratuita en las regiones donde está. Y luego tenemos un digital nativo, lainformación.com, que gira alrededor de la economía y es top 3 en audiencia en datos Comscore en la categoría de Business and Finance. ¿Cómo estamos trabajando nosotros la digitalización y la transformación de nuestro grupo hacia lo digital en el ámbito de los medios? Nosotros entendemos que para triunfar en un entorno digital, de transformación digital, hacen falta tres claves que son fundamentales. 1 es la escala, 2 es la tecnología y 3 son los contenidos. El vector 3 de contenidos voy a obviarlo porque aquí somos todos de la industria editorial y entendemos un poco lo que es que al final es nuestro leitmotiv, obviamente, y nuestra genética, que es producir contenidos independientes, veraces, etcétera, y es lo que nos lleva a ser, ¿no? Si nos centramos en los otros 2 vectores, escala y tecnología, necesitamos escala para tener éxito en el ámbito digital. ¿Por qué? Pues porque las planificaciones publicitarias cada vez van más enfocadas y se van concentrando más en torno a grandes jugadores. Eso requiere tener audiencia suficiente para entrar dentro de esas planificaciones, para ser relevante a los anunciantes. 1, y 2, tecnología, porque necesitamos tecnología para, 1, operar en el ecosistema digital, que cada vez es más complejo, y 2, para conocer mejor nuestra audiencia, que al final es lo que vamos a comercializar, ¿vale? El perfil de nuestros lectores, dónde se conectan, qué noticias leen, qué interés tienen y qué perfilado tienen, de manera que podemos ofrecer a nuestros anunciantes un producto mucho más segmentado y de más valor que el que podríamos ofrecer en nuestras páginas de papel. Estos 2 vectores son condición sine qua non para triunfar en el mercado, en la transformación digital de un medio. ¿Cuál es el problema para un medio pequeño, mediano pequeño? Nosotros podemos calificarnos como medianos y por la parte nacional que les he comentado, 20 minutos en lainformación.com. Pero hay muchos colegas, muchos periódicos a nivel regional, les hablo ahora de España, donde en cada región tienen una cuota de mercado muy importante, son los líderes absolutos, pero adolecen del doble problema de cómo consiguen escala en digital, puesto que su audiencia objetivo está vinculada al concepto regional, al concepto local de donde editan los periódicos. Y 2, cómo consiguen acceder a la tecnología que les permita ese desarrollo digital que les he comentado antes. ¿Cuál es entonces la solución que hemos visto en la que estamos trabajando, como comentaba Daniel, y estamos empujando nosotros como Eneo? Es una alianza de medios, Alliance Media, donde trabajamos fundamentalmente en 4 grandes vectores. Y me voy a centrar en el último, que es la parte digital, lo dejo para el último. Los 4 grandes vectores de trabajo son: el primero, obviamente, es un ahorro de costes. En la parte de ahorro de costes, esto ya lo han comentado y yo creo que es más que evidente, lo han comentado bien desde el punto de vista lo ha comentado Carlos Jornet, desde el punto de vista de la mentalidad y de la transformación que necesitamos. Ya cada periódico no puede funcionar por sí mismo, como una unidad independiente. Necesitamos agregarnos para acceder a mejores precios en compra de papel, en compra de planchas, en compra de tintas, en compra de contenidos.
y en ser más eficientes desde el punto de vista de los costes. Dos, ese es el vector de los costes. Dos, el vector de los contenidos. Nosotros estamos trabajando en acceder a contenidos de más valor añadido, que típicamente son más caros, pero si consorciamos el grupo y accedemos a ese contenido para publicar en cada una de estas regiones, no competimos, pero nos permite tener un valor añadido a nuestros lectores que solo pueden dar los grandes diarios nacionales, pero podemos acceder nosotros, por lo que les digo que un diario en Aragón no compite con un diario en Andalucía. 3, la parte de ingresos, donde aquí lo que hacemos es explorar en la parte más convencional todo lo que son iniciativas de eventos, de branding content, etcétera, donde triunfan en unas regiones o experiencias que triunfen en unas regiones para luego importarlas a otras. Y por último, que es la parte fundamental, es la parte digital, ¿vale? ¿Qué significa la parte digital y cómo estamos moviendo el concepto de la alianza de Alliance en términos digitales? Nosotros en Alliance lo que hacemos es agregar las audiencias de todos los medios involucrados, y aquí estamos hablando no solo de periódicos, de diarios, sino también de revistas y de verticales, que al final aportan una cualificación de audiencia diferencial sobre nuestras audiencias generalistas. Entonces, todos estos conjuntos de medios lo que hacemos es trabajar de forma unificada las audiencias que aportamos, de manera que de forma agregada todos estos medios que, como les decía, a nivel regional son importantes, pero a nivel nacional, a nivel de la escala digital son pequeños, si sumamos, si estamos todos juntos, pues ya podemos llegar a ser el top 3 player en todo el mercado nacional, ¿vale? Entonces, con esto estamos consiguiendo escala. Y esto lo estamos haciendo alrededor de una plataforma tecnológica propia que estamos desarrollando nosotros y que utilizamos para segmentar nuestras audiencias y cruzarlas entre los distintos medios y ponerlas en valor a los anunciantes. Al final ya no estamos poniendo en valor una audiencia limitada de un diario más pequeño, sino la audiencia agregada de todo este conjunto de medios. Para eso necesitamos una plataforma propia y tecnología para explotar de forma unificada toda esta data, ¿vale? Esto lo que nos permite es la propuesta de valor frente a un gran diario nacional de gran tirada, pues ofrecemos un perfilado mucho más rico, porque al final no solamente se incorporan los perfilados regionales de los diarios regionales que formamos parte de la alianza, sino los perfilados verticales del conjunto de revistas sectoriales que están formando parte también. Pues audiencia especializada en motor o interesada en motor, audiencia interesada en viajes, etcétera, etcétera. La suma de todo ello lo que permite también es identificar o conceptualizar un proyecto que tiene una envergadura suficiente como para atraer talento. El otro gran problema que tiene un diario pequeño en la transformación digital es acceder a talento. ¿Por qué? Pues porque el talento al final, como saben, es escaso, especialmente en el ámbito digital, y al final va buscando proyectos interesantes y de cierta envergadura. Entonces, un periódico más pequeño tiene más dificultades en atraer ese talento por la capacidad de inversión que tiene o de gasto en montar un equipo para dar servicio solo a un diario. Sin embargo, alrededor de Alliance, que lo conceptualizamos como un hub de servicios digitales, tenemos la capacidad de proponer una proposición, valga la redundancia, de valor del proyecto, de manera que, como es un proyecto más amplio, más grande, el talento y la gente especializada que queremos incorporar para desarrollar tecnológica y comercialmente este proyecto es más sencillo porque al final les presentamos un proyecto más atractivo. Esto lo que permite es a los diarios más pequeños acceder a este pool de talento, lo compartimos entre todos, pero tenemos la capacidad de acceder a un pool que de forma transparente dé servicio a un conjunto de medios que si no, no podríamos tenerlo. Y básicamente es un poco la filosofía resumida, y estoy abierto ahora un poco al debate, resumida de lo que es Alliance. Es decir, Alliance, para resumir y para finalizar, es nuestra herramienta o nuestra vía de accionar de forma rápida todas las necesidades, escala, tecnología y contenidos que identificamos para evolucionar y transformarnos digitalmente. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Bueno, ahora vamos con Nahuel, a la que la mayoría lo conoce muy bien, pero quizá no todos los detalles. Nahuel, me gustaría que hagas un resumen muy rápido de lo que fue la expansión, ¿no? Y los procesos que impulsaste a partir de la adquisición del paquete mayoritario del litoral, y la diversificación de ingresos, la incorporación de nuevos medios, y bueno, cómo estás mirando hoy y enfrentando la crisis. Bueno, gracias Daniel, y antes que nada, al lado de lo que acaban de comentar Marta, Carlos y también Carlos Jornet,
Lo nuestro es mucho más modesto porque arranca desde un periódico regional, que es El Litoral de Santa Fe, que después toma otros periódicos también centenarios, pero también regionales. Con lo que acabo de escuchar es mucho de lo que nosotros hicimos en este proceso que arrancó en el año 2016, que consistió primero en racionalizar los costos y procesos, después en general sinergias entre los propios medios del grupo, empezando por la impresión, que después la voy a detallar un poquito más, también armar un hub de diseño, también armar un hub de servicios digitales y un hub de administrativo y comercial, que es lo que cohesionó a todo el grupo. Eso nos permitió hacer unas enormes economías de costos de todo tipo. El ejemplo que más grafica esto es la impresión conjunta. Nosotros hoy en una única planta impresora estamos imprimiendo una docena de diarios, desde Clarín para el centro norte del país hasta pequeños periódicos regionales. Y eso permitió desarmar 3 plantas gráficas de la región con muchas economías de escala, por ejemplo, la liberación de todos los predios, los inmuebles, la contingencia de personal, eficientizar líneas de distribución, etc. Creemos que esto es un camino para muchos diarios, porque hay mucho margen en Argentina para profundizar esta unificación en plantas de impresión muy modernas y no tener una gran cantidad de plantas que trabajan un par de horas por día. La nuestra ahora en pandemia está trabajando con 2 turnos y medio. Antes de la pandemia estábamos trabajando con 3 turnos y medio, o sea, casi las 24 horas para la impresión de diarios y también de trabajos comerciales a terceros. La sinergia que se realizó de imprimir conjuntamente dio lugar al hub de diseño, que permitió reducir en 1/3 las dotaciones destinadas al armado y diseño de los diarios, y mejorar su calidad, porque permitió que incluso diarios muy pequeños accedieran a tener una mayor calidad de infografías, de retoque fotográfico, etc. Yo creo que el principal paso que hay que dar para poder avanzar en esto es proyectar cómo vemos a los diarios de acá a ciertos años, porque a veces las decisiones de dar de baja la rotativa o sumarse a proyectos colaborativos tienen que ver con que todavía son sustentables. Pero si uno hiciera el ejercicio de imaginar dónde vamos a estar en 2, 3, 5 años, eso permitiría disparar decisiones hoy que son inexorables y que simplemente generan un sobrecosto para las empresas que cuando uno la analiza fríamente no tiene sentido y permite hacer más ordenada esa transición. Digo más ordenada porque no se trata de despedir personal a lo loco, sino justamente de reubicarlo. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante porque fuimos dando de baja servicios que estaban tercerizados, como el transporte de papel, la distribución de los diarios y otros internos, reubicando personas que estaban en nuestras propias organizaciones. Eso nos permitió bajar la cantidad total de personal a cerca de la mitad del personal que teníamos antes de empezar, y de la cantidad específica dedicada al diario, pero sin despedir gente por razones de ajuste, que socialmente hoy nos parece de una dureza difícil de afrontar. A la vez generamos empresas vinculadas que podían absorber a estas personas, en sectores como logística, comercialización, distintas empresas que se fueron creando o nos fuimos aliando y nos permitieron redistribuir personal y generar nuevos ingresos que sostienen al medio principal. Coincido 100% con lo que decía Carlos respecto del formato, de ir generando hubs de diseño, hubs de contenidos, porque sí, efectivamente, la obtención de personas con mucho talento es el cuello de botella que tenemos todos, y a medida que los diarios nos achicamos, es cada vez más difícil en todos los ámbitos, en contenidos, pero también en servicios digitales, en software y en la generación de negocios, que es el talón de Aquiles de los medios. Tenemos a veces
Los periodistas no se van porque no hay otras plataformas que sean más atractivas que los diarios, pero en la generación de negocios sí, competimos con todos los nuevos negocios, y ahí es muy difícil que los diarios presentemos algo atractivo para tener gerentes que compitan con los grandes del mercado. Y yo creo que ahí las alianzas estratégicas, empezando por alianzas entre los propios medios, pero también con otros sectores, son claves para darle sustentabilidad a los diarios y volver a obtener ganancias. Nosotros en ese sentido tuvimos una experiencia muy interesante realizando alianzas estratégicas con otros sectores que en prima facie no tienen nada que ver con los medios, pero que uno los puede ir desarrollando por el lado de la distribución, de la logística, de la promoción, y finalmente terminan siendo el principal ingreso que tenemos hoy en el grupo nuestro de diarios. Al punto que el 75% de los ingresos del grupo del Diario Litoral no corresponden a los vectores tradicionales de ingresos, es decir, ni circulación, ni publicidad, ni ningún otro ingreso directo tradicional de medios. Así que creo que el camino es ese, es el de las alianzas, generar sinergia, generar escala y racionalizar costos. Gracias, No sé si Nahuel. resumí mucho. No, perfecto. A ver si puedo... Creo que vos, Andrés, me tenés que autorizar para prender mi cámara, que no... Dice el hospedador lo de tu... Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Nahuel. Muy, muy interesante también. Y recuerdo una anécdota, Nahuel, para graficar lo que es la escala, ¿no? El año pasado estuvimos con Nahuel en Silicon Valley, en Google. Nos sentíamos enanos en la casa de un gigante, ¿no? Para discutir nuestros temas de fondo, las disputas, pero también espacios de colaboración posible. Y ahí nos encontramos con Francisco Torres Vázquez, el principal accionista de la OEM, ¿no? Y Nahuel no lo conocía, claro, los nombres que resuenan normalmente son los de los grandes, los de los medios más conocidos a nivel nacional, Reforma, Universal, etcétera, etcétera. Y cuando lo presenta Nahuel, le dice a Francisco, ¿y cuál es la circulación promedio de todos de los 50 diarios? Y él levanta el dedo, levanta el índice, y le dice que 100.000 ejemplares, 1 millón, ¿no? Entonces de pronto veíamos cómo esa unión de títulos que a la distancia, del otro extremo del continente no significaba mucho, tiene una dimensión extraordinaria. Lo mismo que lo que decía Carlos Núñez, ¿no? Cómo empezar a tener visibilidad en el mapa a través de la unión y empezar a jugar en el top 5, en el top 3, ¿no? Empezar a competir con grupos que previamente hicieron lo mismo o marcas que desde Madrid se lograron instalar en ese mapa, ¿no? ¿Cómo lograr hoy, frente a las tecnológicas, frente al poder político, frente a los anunciantes, tener un lugar dentro de este nuevo juego donde la escala, más allá de nuestra industria, en prácticamente todas las industrias, y sobre todo en la tecnología, es el factor clave, ¿no? Pero bueno, yo les diría, a ver, ¿por dónde? Acá tenemos a muchos medios que no dieron esos pasos, que son todavía medios chicos, medios medianos, ¿no? Que están ávidos de fórmulas, de caminos posibles. ¿Por dónde empezar, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles las bases del diálogo para empezar a encontrar esos caminos, ¿no? Nahuel mencionó algunos, bueno, Nahuel incorporó medios, pero al mismo tiempo sustituyó en el proceso de impresión a otros. Carlos también, por un lado incorporaron, pero por el otro lado tiene un modelo asociativo. La OEM por ahí fue en un proceso más de fundar medios propios o comprar medios de terceros, distintas fórmulas, pero me gustaría, bueno, por ahí invertimos ahora el orden y te pido a vos, Nahuel. ¿Por dónde crees que hay que empezar esa charla, ¿no? Bueno, para mí la cuestión primera es en el formato de las organizaciones. Nosotros somos organizaciones muy tradicionales, el Litoral tiene 102 años, la Capital tiene 155 años, el Diario de Paraná tiene 107, en general los diarios en Argentina tienen muchísimos años, y tenemos estructuras muy viejas, en muchos casos familiares, con toma de decisiones muy lentas, y eso es una condición sine qua non. Si uno no logra unificar la toma de decisiones, por más buenas estrategias que se planteen, si la implementación es mediocre o es lenta,
va a fracasar y eso lo único que va a generar es frustración. Entonces, lo primero son cuestiones básicas que hacen a cualquier empresa, no solamente a los diarios, que es una toma de decisiones racional, rápida y profesional. Eso creo que es el primer paso absoluto. Y después creo que se pueden dividir las cosas en dos. Una, las que son necesarias para que esto funcione. Racionalizar los costos, sinergia, escala, son cuestiones indispensables para que puedan llegar a funcionar los medios. Y después están las diferenciales, que ahí pasan por los contenidos, por la calidad, por la impronta que uno le dé a cada uno de los medios, y eso es lo que nos puede diferenciar de las plataformas, de un TikTok, de cualquier cosa que tienen todo lo demás, que tienen tecnología, que tienen escala, que tienen muchas cosas que deberían ser un commodity, y creo que los diarios tenemos que llegar a ese nivel de que el estado del arte nos permita que todos tengamos casi como un commodity, un CMS que funcione, que nos permita compartir contenidos en todas nuestras plataformas, tener un CMR que nos permita darle seguimiento a nuestros clientes, darle información a nuestros clientes. Creo que la tecnología debería llegar a ese estándar en todos los diarios. Ahora, esa es la condición necesaria. Después, la diferencia viene con la calidad de los contenidos. Gracias, Nahuel. Ahora me gustaría, Carlos, que nos cuentes, bueno, cuál fue el paso inicial de Alliance, ¿no? Cómo allanar las competencias habituales, las distancias entre los editores, los egos, ¿no? Los celos. Y al mismo tiempo te traslado una pregunta que ya me está llegando, de Carlos Jornet, que pregunta ¿qué plataformas tecnológicas consideras que son claves para el proceso de sinergia? ¿Y cuáles son las que desarrollaron ustedes internamente? Bueno. Respondiendo a la primera pregunta, que es muy interesante, especialmente no viniendo del sector editorial. Yo la verdad es que soy casi un recién llegado al sector editorial, llevo 5 años y es un sector interesante por la parte de los editores y de, como decías, Daniel, de los egos, etcétera. Me ha parecido muy interesante el enfoque de Nahuel cuando adquirió el Litoral, etcétera, y todo lo que está haciendo porque precisamente va en la dirección correcta, ¿no? ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿Cuál es, más que obstáculo, el principal requisito para que este proceso se inicie, catalice? Pues para mí es que los editores, los dueños, los accionistas se den cuenta de que el futuro es digital o si no, no hay futuro. El gran problema que tenemos, les hablo ahora más en la concepción de España, pero entiendo que es extrapolable, el gran problema que hay es que siempre se percibe que el papel va a aguantar sin edie. Va a aguantar. Entonces, que está decayendo, pero no hay un fin para ese decaimiento. Entonces, en el momento, o sea, tienen que hacer clic sabiendo que al final nuestras versiones, nuestro canal papel, al final será residual, antes o después. Entonces, si son grupos centenarios que quieren seguir siéndolo, tienen que entender que van a lo digital o van a dejar de existir, porque va a ser imposible soportar la estructura de costes legacy para mantener un periódico en papel. Y eso para mí es el principal elemento. Entonces, típicamente lo que encontramos es una visión cortoplacista, presupuestaria, donde al final vamos a intentar, o se intenta, un grupo pequeño intenta hacer su presupuesto, un poquito más pequeño al año siguiente, un poquito más pequeño al año siguiente, donde al final hay una realimentación entre un editor o los accionistas que no tienen claro hacia dónde van, porque al final si son de toda la vida, pues son pensando más en papel, en lo que han hecho, y eso se une a si los gestores son gestores también tradicionales y a lo mejor de mediana edad o próximos a la jubilación, pues al final la visión es no voy a complicarme y voy a ir paso a paso. ¿Y por qué no voy a complicarme? Muy sencillo, porque al final lo digital en muchas ocasiones se ve más que como una oportunidad, se ve como un problema. ¿Por qué se ve como un problema? Porque al final todo el ámbito digital, ya lo hemos comentado, es complicado, el ecosistema digital. Y no solo es complicado por la casuística tan especial que tiene, por los skills que se requieren para operarlo y por su evolución. Está en continua evolución y un cambio cada día, o sea, cada día más rápido, no puedes pararte. Entonces todo eso se puede percibir como que más que una oportunidad es un problema. Entonces si juntamos el hecho de esto va a durar y va a estirar con el hecho de que irme a lo digital yo solo no puedo porque no sé, es lo que se tiene que vencer para decir, efectivamente, respuesta 1 o a la pregunta 1, tengo que ir a lo digital y segundo, no es un problema, es una oportunidad y para ir tengo que ir de la mano de otros que me ayuden a hacerlo. Eso para mí son las dos grandes claves para iniciar ese proceso. Si no se entiende bien el primero y no tienes gerentes que te ayuden en lo segundo, entonces estás
stuck in the middle, ¿no? Respecto a la segunda pregunta de la plataforma, nosotros estamos trabajando muy de la mano con Google. ¿Por qué con Google? Nosotros Google lo interpretamos como un aliado. No vemos a Google como un competidor. Efectivamente, competimos en el mercado publicitario digital, pero a otra escala, en otro orden de magnitud, en otro orden. Google no tiene lo que tenemos nosotros, que son lectores. Lectores fieles que les gustan nuestras cabeceras y nuestros contenidos. Y Google lo que tiene es tecnología. Entonces nosotros estamos desarrollando tecnología propia, pero apoyados también en el ecosistema de herramientas de Google para desarrollar alrededor de eso. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque Google, si llegamos a un entendimiento, nos ayuda a acelerar este proceso. Si fuéramos con otro proveedor externo que no tuviera la presencia y el conocimiento que puede tener Google, tardaríamos mucho más en desarrollar tecnología que nos permitiera operar de forma eficiente en el mercado. Entonces, a la segunda respuesta, la plataforma la estamos desarrollando alrededor de herramientas de Google, pero alrededor de esas desarrollamos nuestra propia tecnología, nuestras propias funcionalidades, de manera que es una plataforma tecnológica propia, pero apalancada en un ecosistema de Google. Ahora seguimos contigo, Marta, donde el papel en la OEM es clave, por lo que yo contaba, ¿no? Por lo que significa, pero sin embargo ya dijiste que tomaron la decisión de salir del papel en 7 de los periódicos, sin saber si es definitiva o no, pero ya marca un proceso que seguramente irá por el lado de los costos. Y al mismo tiempo te traslado una pregunta del público, de Carlos Cabangi, que dice, ¿por qué crees que el trabajo mejoró con la manera remota, ¿no? ¿Por qué mejoró la eficiencia? De la primera pregunta, el papel sigue siendo fundamental porque hay que ver al país en su conjunto. Seguramente en la capital o en las ciudades capitales es más fácil crecer en lo digital, pero todavía hay ciudades donde tenemos periódicos que la propia dinámica sigue alimentando el consumo del periódico en papel. Entonces, en estados como Chiapas, que por ejemplo la conexión de internet es bastante mala, el papel sigue siendo muy importante. Sí nos da una ventaja de negociación, además para la compra de insumos, porque compramos muchísimos insumos, ¿no? Un poco de las preguntas anteriores que decían, yo diría que se tomaron 2 decisiones básicas. Una, que hubiera una plataforma tecnológica que nos permitiera una interacción entre los periódicos y una interacción entre el impreso y la web. Y la segunda, tomar la decisión certera de que el periódico papel ya no es el espacio natural del breaking news. El espacio natural del breaking news ya es la web, ¿no? El periódico tiene que ofrecer algo más. Esa definición editorial implicó también poder hacer centros de impresión. ¿Por qué? Porque ya no era necesario cerrar tan tarde las ediciones de papel, ¿no? Cerrando más temprano las ediciones de papel, pudimos concentrar la impresión de periódicos, por ejemplo, en rotativas que por distancia nos permite imprimir varios periódicos. En la Ciudad de México se imprimen 7 periódicos, en la ciudad de Irapuato, en Guanajuato, se imprimen 6 periódicos, ¿no? En Chihuahua se imprimen 3. Entonces eso también te permite ir reduciendo costos e ir impulsando hacia la web e ir manteniendo ambos mercados conforme la plaza lo vaya dando. Y ahora, olvidé tu segunda pregunta, ¿cuál era? No, ¿en qué medida la eficiencia, vos comentabas que en el trabajo remoto creció? ¿Por qué crees que pasó eso? Lo que sí se hizo con mucho énfasis fue tener un seguimiento muy puntual de qué estaba haciendo cada quien desde casa. Nosotros tenemos el Hub de Diseño en la Ciudad de México. Los diseñadores se les prestaron las computadoras porque ustedes saben que los programas de diseño son pesadísimos y casi se hizo una rutina por hora, ¿no? De tal hora a tal hora vamos a trabajar materiales para Instagram, de tal hora a tal hora vamos a trabajar materiales para video, de tal hora a tal hora vamos a empezar a trabajar periódicos. Yo creo que la clave es la supervisión. Tiene que haber una supervisión mucho mayor cuando la gente está desde lejos. A mí me parece que en el trabajo a distancia perdimos en creatividad y lo primero que empezamos a hacer fue regresar a las juntas editoriales de planeación, regresarlas en la medida de lo posible con todos presentes en la mesa. Porque como estas conversaciones que estamos teniendo ahorita, muchos salen no solo de lo que yo quiero decir, sino de estar dialogando
ideas y de estar rebotando datos que varios tenemos. Entonces, en la creatividad de pensar nuevas historias y nuevas coberturas o de analizar problemas que están pegando al país, ahí sí perdimos un poco. Ganamos en eficiencia, sobre todo en notas para generar en la web. Yo diría que hay reporteros que tenemos de repente reporteros ya muy grandes, con mucha experiencia cubriendo, por ejemplo, Congreso, ¿no? Pero que ya son muy grandes. Como todas las sesiones de Congreso son virtuales, ¿no? Incluso le permite un análisis mayor y más puntual cuando lo está viendo desde casa. Eso no va a pasar siempre, eso va a cambiar. Pero en esa parte, en esas historias, pudimos incluso averiguar con más precisión qué reporteros tienen qué debilidades y qué fortalezas, ¿no? Pero en creatividad no, en creatividad sí se perdió. Y me gustaría, Marta, ahora empiezo con vos, que hablemos un poco de la competencia, ¿no? Porque México es un ejemplo de la dificultad, ¿no?, que han tenido históricamente los grandes dueños de los diarios para ponerse de acuerdo entre sí, al contrario, ¿no?, con grandes conflictos, con periodistas que morían, que eran asesinados en un diario y la competencia no sacaba nada, por ejemplo. No hay una organización representativa que reúna, ¿no?, a los grandes medios, los medios más representativos del país. ¿En qué situación está eso? ¿En qué medida la crisis puede allanar el camino para iniciar diálogos y que la industria, más allá de ejemplos puntuales como el de ustedes de unificación, pueda tener un frente común y avanzar en las grandes cuestiones con las tecnológicas, en materia política, etcétera? Siempre, es chistoso porque cuando uno habla con los periodistas y los directivos aquí en México, todos decimos sería lo ideal. Y a la hora de sentarse a ponerlo en papel, fracasa, siempre ha fracasado. Ha habido un montón de intentos por hacerlo, básicamente para tratar de frenar la impunidad en casos de violencia contra periodistas, fundamentalmente de asesinato contra periodistas. Hay frentes comunes y yo creo que lo que se ha logrado, lo más que se ha logrado es que cuando hay un caso de violencia contra un periodista, todos nos subimos y todos damos eco, ¿no? Para tratar de visibilizar el problema. Ahora tenemos, pareciera, porque él así lo insiste, un enemigo común, que es el presidente, que ustedes saben, da una conferencia todas las mañanas, estas últimas 2 semanas rompiendo récord de 3 horas diarias, y que dedica gran parte de su tiempo a demeritar el trabajo periodístico. Hoy en la mañana veía que sacó un análisis en pantalla a nivel nacional, analizando las columnas de opinión en favor y en contra de su gobierno, periódico por periódico. No es lo que uno esperaría que el presidente hiciera desde Palacio Nacional en un informe a todo el país. Entonces, no nos ha unido como nosotros quisiéramos. No ha habido una reunión, digamos, un interés de los directivos de periódicos para hacer un frente común, porque no sabemos frente común para qué, ¿no? Sabemos y todos estamos en la misma situación, que la publicidad oficial siempre ha tenido una historia muy oscura en México porque nunca se ha transparentado, esa es la verdad. Y que la cortaron de tajo y ha metido en un montón de problemas a un montón de periódicos que tenían como esa su entrada, que tenían en la publicidad gubernamental su entrada principal. Todos estamos en una situación de crisis con un ataque permanente desde Palacio Nacional, literal desde Palacio Nacional, pero no ha habido mayor intento por unificar criterios en ese sentido. Sí hay solidaridad, digamos, ¿no? Pero no hay un intento formal de una unión de medios, ¿no? Ahora vamos contigo, Carlos. Ustedes tienen la AMI, ¿no?, la Asociación de Medios de España, que es yo he participado alguna vez allí, un espacio de mucha cordialidad, donde logran coordinar una cantidad de estrategias conjuntas. ¿Cuáles crees que son? ¿Ese es un espacio? ¿Hay otros espacios, primero para divulgar la necesidad, las conveniencias, ¿no?, de la asociatividad? ¿Cómo, en el caso de Allianz, por ejemplo, ¿no?, cuáles fueron los terrenos para iniciar esos diálogos, para identificar cuáles pueden ser los miembros de una asociación de esta naturaleza? Luego, la discusión, bueno, de todo esto que se genere, ¿cómo lo vamos a repartir? ¿Cuáles son las métricas, ¿no? Hemos perdido, antes hablábamos de ejemplares, después hablábamos de usuarios únicos por mes, ahora aparecen otras métricas, ¿no?, donde aparecen las suscripciones, medios que tienen suscripciones, medios que no tienen, o que tienen
ciertas métricas mejores que otras de acuerdo a la óptica. Bueno, ¿cómo resuelven ese problema? Primero el diálogo y después cómo se reparten los eventuales ganancias. Sí, es muy interesante la pregunta. Uno, respecto a la AMI, que es la asociación en España, Asociación de Medios de Información, que de hecho ya son la antigua EDE, que eran los medios escritos abierta, ahora otro tipo de medios de información, entendiendo que el sector evoluciona en ese sentido. Es el gran marco de discusión sectorial de las grandes tendencias sectoriales, ¿vale? Donde se ponen encima de la mesa la problemática, se discuten posibles soluciones y se busca sobre todo la influencia unificada sectorial a nivel regulatorio, a nivel gubernamental, etc. ¿Vale? Digamos que es el seno de las grandes discusiones o los grandes elementos un poco de cohesión de lo que sería el sector, ¿vale? ¿Cuál es la problemática que tiene a la hora de ejecutar programas concretos como el que hemos planteado? La problemática es que la naturaleza de los asociados de la AMI es muy diferente. En la AMI en España están todo el sector, tanto los grandes, los medianos y los pequeños. La agenda y las necesidades y el interés de los grandes grupos no necesariamente coinciden y convergen con el de los pequeños, que hemos hablado en que el interés de los pequeños en este entorno de transformación básicamente es la supervivencia. Entonces, claro, el diálogo aquí ya empieza a no coincidir, sobre todo a la hora de ejecutar y de aplicar de forma práctica distintos programas, ¿vale? Donde al final redunden en el interés que hemos dicho de la supervivencia, ¿no? Hay distintas iniciativas que se inician esas discusiones, pero al final no se acaban ejecutando porque al final se convierten en relaciones bilaterales entre grandes grupos, donde se dejan de lado a los pequeños, ¿vale? O directamente no se consideran porque al final cuando intentas llevarlo a la práctica pues cuesta mucho porque hay que hacer entender a muchos actores distintos. Entonces eso desde el punto de vista más macro, más sectorial. Alliance surge no dentro del entorno de la AMI, ¿vale? Pero digamos que es un subconjunto, ¿vale? Donde al final la agenda básicamente es cómo podemos trabajar de forma práctica y es una agenda de CEOs y de dueños directamente, buscando lo que decimos, la supervivencia y el desarrollo de un proyecto conjunto. Y esto solo puede hacerse si es un subconjunto pequeño que te permite iniciar el proyecto. Si es muy grande es imposible porque hay muchas partes implicadas y no consigues moverlo por si tienes que intentar alinear a muchas partes, es muy complicado. Entonces, eso lo que te permite es alinear intereses en un subconjunto y en el momento en que tenga más escala, obviamente, estar abiertos a cualquiera que quiera incorporarse, etc. Entonces, son dos aproximaciones que los vería. Desde el punto de vista asociativo es una aproximación más macro, más sectorial. Desde el punto de vista de esta agrupación de interés es un tema más práctico, más de poner en marcha un proyecto con cara y ojos donde al final los intereses de los que confluyen son coincidentes. Interesante, Carlos. Bueno, Nahuel, nosotros en Argentina tenemos algunos ejemplos emblemáticos que quizá no los analizamos a fondo, ¿no? Como fue que La Nación empezara a imprimir con Clarín, ¿no? Entonces, dos competidores directos se dan cuenta que eso se trata de una competencia anacrónica, ¿no? Y que hay otros, y que por el contrario se puede llegar a fórmulas de trabajo conjunto que sean mutuamente provechosas. Vos tenés otro ejemplo de asociación con Clarín y al mismo tiempo de impresión para terceros. Bueno, ¿cómo identificar cómo armar esos grupos, cómo iniciar esas charlas, Nahuel, para buscar afinidades o complementaciones, ¿no? Quizás medios de escalas distintas, pero que pueden funcionar en conjunto en una misma dirección? ¿Cómo hacer el mapa, ¿no? De esas posibilidades, de esas urgencias, qué prioridades poner? Bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia y cuál es tu visión hacia adelante? Bueno, y me engancho con algunas cosas que me habías preguntado antes que a medida que escuchaba a los otros las fui anotando. Coincido con Carlos Núñez, esto es una conversación en general de accionistas o de CEOs, porque en general un gran problema para el cambio está dado en los mandos medios, en las gerencias. Muchas veces las gerencias ven comprometidos su poder en función que todo un área va a pasar a producirse en otro lugar. Por ejemplo, es muy difícil que sean los técnicos de la planta impresora quienes impulsen un proceso de concentración de la impresión en otra planta impresora. Entonces surgen siempre los problemas de logística, los problemas de confiabilidad, los problemas de precio, que en realidad, consciente o inconscientemente, surgen de la misma gente que ve que va a perder relevancia su trabajo
porque va a pasar a ser hecho en otro lugar. Y muchas veces porque ponen en juego su propio papel dentro de la empresa. Por eso creo que es importante esto que tiene que ser impulsado por los directivos, por los CEOs o por los accionistas, según el tamaño de la empresa. Surge ahí. Es imposible que vengan del sector administrativo a decir, che, ¿por qué no pasamos toda nuestra parte contable a un hub de servicios administrativos, contables, que nos hagan las compras y que nos compren los seguros todos juntos, nos vamos a ahorrar un montón de plata? No se les cruza por la cabeza, porque tienen, y estoy hablando de cuestiones lícitas, esferas de control, esferas de poder, que las pasan a perder si esto se terceriza. Cuando en realidad quien no pierde control ni poder es la empresa, que gana agilidad, se concentra en lo que sabe hacer, se concentra en sus diferenciales y gana financiamiento. El caso les voy a graficar el ejemplo que tuvimos nosotros en el año 2007, empezamos conversaciones con el grupo Clarín para montar una planta impresora conjunta, con todos los temores nuestros de tener una sociedad 50 y 50 con Clarín, que es muchísimo más grande que nosotros, y nosotros una sociedad tradicional de empresa de familia, fundada por mi bisabuelo. Imagínense la velocidad de reacción, los temores y incluso la falta de profesionalismo de nuestra parte frente a una estructura hiperprofesional como es el Grupo Clarín. Las conversaciones llevaron 2 años y un acuerdo de accionistas de 400 páginas que reflejaba todos los temores de nuestra empresa. Que no nos prendan la rotativa, que nos absorban, que no nos cortan la impresión. Ya pasaron 13 años de ese inicio de conversaciones y 11 desde que la planta está en funcionamiento, y es un caso absoluto de éxito. Jamás tuvimos un problema con el socio y realizamos muchísimos ahorros que nos permitieron no solamente subsistir, sino generar utilidad en los últimos años. Generar nuevos negocios y aprender de Clarín mecanismos muy eficientes, formas distintas de gestión, acceder a software, acceder a sistemas, acceder a ideas, que fue un crecimiento fantástico para el Grupo Litoral, que después nos permitió crecer regionalmente muchísimo, como lo hicimos en los últimos 3 años, que nos transformamos en el principal medio de toda la región de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Volviendo un poco a lo que preguntabas antes, Daniel, me disperso, algo clave para avanzar es la estandarización de procesos, la definición de mejores prácticas y la estandarización. Ponerse de acuerdo en eso, con cosas que parecen triviales, pero que después definen todo. Por ejemplo, un CMS común. Yo tengo la sensación que en Argentina, al menos, los medios inventamos la rueda todos los días, en cada uno de nuestros diarios, con distintos procesos, con contenidos, con cuestiones comerciales, como que todos estamos creando, cómo nos adaptamos, qué compramos, qué tecnología conviene, cuando son cosas que al no competir de manera directa entre medios regionales, bien podría uno buscar las mejores prácticas a nivel mundial, definir, estandarizar y comprar conjuntamente las mismas herramientas. Yo creo que el principio es ese. Y creo que para posibilitar ese comienzo, es muy importante que uno proyecte dónde vamos a estar dentro de un par de años, porque eso facilita decisiones. Con el tema del papel, yo soy un fanático del papel, y creo que es una parte esencial de nuestros diarios, pero así como el diario puro genera 25% de nuestros ingresos, de ahí el papel tal vez genere 15%. Soy consciente de cómo ha disminuido porque miramos todos la circulación y cómo ha caído, y hoy estamos en un 20% de lo que llegamos a hacer. Ahora, el papel va a seguir varios años. El tema es que para darle sustentabilidad, al igual que al resto del periódico, tenemos que imaginarnos que esto dentro de 3, 4 años va a seguir cayendo a qué nivel. ¿Y hasta dónde lo vamos a sostener con las estructuras que tenemos hoy? Que a mí lo que comentó Marta, es decir, bueno, el diario tiene que tener otro perfil, tiene que ser una lectura y una escritura más pausada, con más tiempo, permite que haya hubs de impresión y no necesitamos que la hora de cierre sea a las 3 de la mañana. Nosotros hoy estamos imprimiendo diarios de hasta 400 kilómetros a la redonda y creemos que podemos avanzar a 600 o 700. ¿Por qué? Porque no es tan crítico si tenemos el resultado del partido que terminó a la medianoche. Podemos sin ningún problema cerrar el diario a las 8 de la noche.
Y eso abre enormes posibilidades. Pero para poder hacer eso tenemos que imaginarnos el escenario de acá 2, 3 años y tomar las decisiones hoy, que todavía tenemos el músculo como para acomodarnos. Si no, la decisión la va a tomar el mercado, no nosotros. Bueno, este diario no se puede hacer más porque es inviable, porque son muy pocos ejemplares para tener semejante planta impresora. El inmueble lo vamos a vender en un mal momento, a las apuradas, y la rotativa la vamos a vender por fierros viejos. Cosa que hemos visto. O sea, no es tan difícil adelantarse. Y lo mismo pasa con la cuestión digital. ¿Por qué hoy generamos una reseña de una película de Hollywood en 40 diarios en Argentina y en 200 diarios hispanoparlantes sobre la misma película? ¿Qué valor agregamos a nuestros lectores? ¿Realmente agregamos valor o podríamos concentrar ese esfuerzo periodístico en algo específico que se replique en muchos otros lugares y no estar haciendo un copy-paste de lo mismo que hacen todos? Yo creo que en muchísimas áreas los diarios podemos sinergizar, y tal vez el comienzo es de a dos, porque sí es muy difícil poner de acuerdo a toda la industria. Pero por ahí cuando algunos que están teniendo una performance relativamente buena se ponen de acuerdo y avanzan en alguna idea de contenidos, de software, van marcando un rumbo y permiten que otros se sumen, porque también hay que decirlo, el negocio de los diarios no es dar servicios de diseño, no es dar servicio de CMS. Entonces, las alianzas son posibles porque se supone que ganan las dos partes. Y eso me imagino que va a permitir en el mediano plazo formar redes que compartamos estándares y software y también contenidos. Ahí, si me permites, por concluir, Sí, Daniel, adelante, Carlos. de acuerdo con Nahuel, aquí lo resumiría para iniciar este proceso, que siempre es, y está muy bien dicho por Nahuel, tienen que ser dos o un conjunto reducido, siempre hay alguien mayor y alguien más chico. Entonces aquí hay dos palabras para mí que definen, yo creo que por resumir un poco lo que he dicho y lo que decía Nahuel. Primero, generosidad por parte del grande, porque muchos enfoques que vemos de los grandes hacia los pequeños no son de generosidad, son de aprovecharme de su debilidad para reforzar mi posición. Generosidad, y por parte del pequeño, no miedo, que es justo lo que ha dicho Nahuel. No miedo. O sea, ver que es un win-win, y al final, si se junta la generosidad con el no miedo, es al final lo que consigue ese clima de entendimiento que te permite avanzar. Gracias, Carlos. Nos estamos quedando sin tiempo. Interesantísimo, da para 2 horas más. Marta, te voy a pedir a vos que cierres, porque cuando vemos la OEM y esos 50 periódicos funcionando en conjunto, y hablas de esos 1.500 empleados, ¿no? Que si uno lo divide por cada uno de esos periódicos, daría 30 para cada uno. ¿Cuántos empleados tenían antes de la adquisición? ¿Cómo fue ese proceso para llegar al número que tienen hoy? Y por otro lado, ¿qué porcentaje promedio dentro de cada uno de esos periódicos se elabora de manera conjunta en las redacciones comunes y cuánto de manera local? El porcentaje de empleados, yo creo que eran como 1.800 hace 4 años en área editorial, porque todo este proceso de centralización está empezando ahora en área administrativa y de circulación y demás. Ir estandarizando los procesos nos ha reducido más o menos 350 personas, ¿no? Lo demás es, ¿cómo lo pondré? Nosotros seguimos avanzando mucho en lo local. Entonces, lo que hemos mantenido en cada redacción es los reporteros, los editores, ¿no? Y un diseñador para la portada. Editores se comunican con su redacción regional para la formación de planas, que las planas normalmente ya son plantillas prehechas, ¿no? Aquí necesito 2 notas y 3 breves, una nota, una foto, ¿no? Y pasa a aprobación del editor el periódico desde la redacción regional. Entonces, lo único que hay que pensar, y es muy complicado para la gente, eso es verdad, pero lo único que hay que pensar es que si tú estás hablando con tu editor que está a 5 metros vía chat, pues lo puedes hacer con el editor que está a 2 estados vía chat, ¿no? Nada más que pensar humanamente, esta geografía cuesta mucho trabajo y fue un paso muy complicado. Pero todos los periódicos tienen la posibilidad de no solo de usar el servicio de diseño del Hub de México,
para infografías especiales o portadas especiales, porque además en el proceso lo empezamos con todos los periódicos en tamaño estándar, tamaño sábana. Ahora solo quedan 3 en tamaño estándar, todos los demás ya son tabloides. Otro cambia en un mes, nada más quedarán 2 para fin de año. Y eso nos ha permitido también que las páginas tabloides sean casi una propuesta editorial en sí misma. Entonces hemos trabajado mucho con diseño. Entonces, los directores normalmente ven directamente con los diseñadores de Ciudad de México cuando quieren tener una portada especial porque llegaron a 3,000 muertes por COVID, o porque cumplen un aniversario, o porque hubo un evento extraordinario que quieren desplegar en una portada distinta que luzca frente a la competencia de la plaza. El tono, la forma de redacción y la forma de cabeceo se respeta mucho bajo los límites de ortografía y de respeto del lector, se respeta mucho al lenguaje local, mucho al lenguaje local. Y toda la interacción que hay en redes sociales se mantiene en cada uno de los periódicos locales, ¿no? Estamos ahora desde la Ciudad de México haciendo una campaña para el estado norteño de Chihuahua, y bueno, vamos a necesitar a alguien de Chihuahua que nos grabe la voz norteña, porque si no nadie nos va a creer con la voz capitalina, ¿no? Que somos parte de la comunidad del norte. Entonces, esas cosas sí las cuidamos mucho. Yo creo que la fortaleza de la OEM es lo local, ¿no? Y en algunas plazas somos líderes y en otras plazas no lo somos. Entonces, lo ideal es que lleguemos a ser líderes en todas. Y vamos entendiendo y escuchando de cada uno. Hay mucha interacción con los directores, muchas juntas, 1, 2, 3 veces al mes, y la junta editorial, la que tenemos todos los días para ver cómo está el día, está abierta a todos los directores y jefes de información de todo el país, ¿no? Se hace desde la Ciudad de México, pero pueden participar todos. Muchísimas gracias, Marta. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Nahuel. Nos dejan muchísimas cosas para pensar, pero también, sobre todo, cosas para hacer, ¿no? La industria creo que puede aprovechar muchísimo las lecciones que hoy nos han brindado. Le doy el paso ahora a Carlos Jornet para que se despidan. Gracias. Gracias. No te escuchamos, Carlos, ¿eh? ¿Escuchan ahí, no? Ahora sí. Perfecto. No, era simplemente agradecerles a los tres. Realmente ha sido muy motivante, muy movilizante toda la presentación que han hecho, el intercambio de experiencias, y sin duda que contribuye al debate que está empezando en la Argentina y que tenemos que profundizar para avanzar en el mismo camino que han trabajado ustedes, porque realmente el contexto lo obliga. Los invito nuevamente a todos los que participan de esta charla a sumarse a la próxima, que va a comenzar en 15 minutos, con Connie Niuba de Google Argentina, quien nos va a hablar del modo de conocer mejor a nuestras audiencias y aprovechar todo lo que ellos nos pueden aportar para crecer en nuestro tráfico. Y con eso vamos a cerrar el ciclo de Acelerando la Transformación Digital de los Medios que hemos realizado en conjunto o en paralelo con la 58ª Asamblea de ADEPA que concluyó ayer. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en muy pocos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, buen día. Chao, saludos.